En este video vamos a explicar cómo hacer una base de datos en Java y en qué consiste más o menos. En esta ocasión pues vamos a usar el JDBC. El JDBC es una API de Java para acceder a un sistema de base de datos y prácticamente a cualquier tipo de base de datos tabular. El API JDBC consiste en un conjunto de clases e interfaces que permiten a cualquier programa Java acceder a sistemas de base de datos de forma homogénea. En otras palabras, con el API JDBC no es necesario escribir un programa para acceder a Sybase, otro programa para acceder a Oracle y otro programa para acceder a MySQL. Con esta API se puede crear un solo programa en Java que es capaz de enviar sentencias SQL a la base de datos apropiada. Al igual que ODBC, la aplicación de Java debe tener un acceso controlado, un driver, JDBC adecuado. Este controlador es el que implementa la funcionalidad de todas las clases de acceso de datos y proporciona la comunicación entre el API JDBC y la base de datos real. De manera muy simple, al usar JDBC se pueden hacer tres cosas: establecer una conexión a una fuente de datos, una base de datos, manejar consultas y sentencias a la fuente de datos y procesar los resultados. Los distribuidores de base de datos suministran los controladores que implementan el API JDBC y que permiten acceder a sus propias implementaciones de base de datos. De esta forma, JDBC proporciona a los programadores de Java una interfaz de alto nivel y les evita el tener que tratar con detalles de bajo nivel para acceder a bases de datos. En el caso del manejador de base de datos MySQL, el conector "J" es el controlador JDBC oficial. Bueno, yo le voy a hablar de las conexiones de orígenes de datos. Estas son quienes especifican los parámetros necesarios para poder acceder a una base de datos, así como la ubicación de las bases de datos y el tiempo de espera que ésta necesita. Estas incluyen información de las credenciales e inicios de sesiones. Las cadenas de conexión son una representación en texto de las cadenas de conexiones para los proveedores de una base de datos. Un ejemplo puede ser MySQL, ya que establece el origen de datos en Microsoft SQL. También para definir una conexión de orígenes de datos es necesario el uso de directrices. En estas te dan unos puntos. El primer punto es el poder definir y diseñar el informe de una base de datos usando una cadena de conexión estática. La conexión estática es una cadena de conexión que no se ha establecido mediante una expresión. Un ejemplo podría ser cuando sigas los pasos para un origen de dato y este está compartido. También otro paso es que necesitas definir la conexión de un origen de dato y especificar las credenciales independientes que hay. Y aquí pueden ser tres: las credenciales almacenadas, solicitadas o la seguridad integrada. Se necesita agregar un parámetro de informe para poder especificar el origen de datos. Por último, que es el más importante, es asegurarse de que la lista de origen de datos comparte el mismo esquema que la base de datos. En Java no es necesario escribir diferentes programas para poder acceder a una base de datos, ya que podemos acceder a una base de datos de distintas fuentes, ya sea como MySQL, Oracle, entre otras. También con Java habrá un puente entre un programa de base de datos y el mismo programa de Java. Un ejemplo podría ser el de Apple, que muestra dinámicamente información obtenida de una base de datos, y lo que va a hacer el Apple de Java es que va a poder obtener dichos datos. Y por último, el esquema en un programa en Java es el establecer una conexión, integrar y actualizar la base de datos y procesar los resultados para que así haya una conexión de orígenes de datos en Java.
Después de la conexión a orígenes de datos se debe realizar la manipulación de los datos. Un lenguaje de manipulación de datos, Data Manipulation Language (DML), es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permiten a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las bases de datos del sistema gestor de base de datos. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en las bases de datos relacional. Los DML se clasifican en dos grupos: lenguajes de consulta procedimentales. En este tipo de lenguaje el usuario da instrucciones al sistema para que realice una serie de procedimientos u operaciones en las bases de datos para calcular el resultado final. El otro es lenguajes de consultas no procedimentales. En los lenguajes no procedimentales, el usuario escribe la información deseada sin procedimiento específico para obtener esa información. Las sentencias DML son select, que se utiliza para realizar consultas y extraer información de la base de datos. Otra de las sentencias es insert, que se utiliza para insertar registros en las tablas de la base de datos. Otra es el update, que se utiliza para los registros de una tabla. Y por último el delete, que se utiliza para eliminar registros de una tabla. Para realizar la manipulación en la base de datos se debe de crear un JFramework, el cual se diseña con los diferentes paneles, etiquetas, tablas, botones, entre otras cosas que irán variando para hacer el diseño de la base de datos. Luego se genera el código para el funcionamiento de los botones. Algunos de los códigos serán similares ya que tendrán la misma función. Ok, lo primero que se debe hacer en el proyecto es crear la interfaz. Para ello necesitamos sacar una ventana donde vamos a realizar la aplicación. Para crear la ventana se usa un JFrame. Para crear una clase JFrame, NetBeans nos proporciona un wizard para la creación como para el diseño. Para crear el JFrame es casi idéntico a crear una clase Java, pero seleccionando JFrame Form. Tras la creación, vemos que estamos en la pestaña de Sync, lo que nos ayudará a realizar el diseño. Como se aprecia en la imagen del enunciado que se va a mostrar por aquí, el JFrame está separado en dos partes y hay un borde que lo separa. Para ello arrastramos dos elementos, panel situados a la derecha hacia el JFrame, y les damos el mismo tamaño a ambos. Ahora solo nos queda añadir el borde. Esto se hace modificando la propiedad border que aparece abajo a la derecha. Elegimos Bevel Border por ser el más parecido a la imagen. Ya tenemos las dos partes. Vamos a insertar el resto de los elementos. De la misma forma, arrastrando desde la derecha, arrastramos 6 label para el texto fijo. Y a continuación arrastramos 4 text file a la izquierda, un text area a la derecha y 2 botones, uno a cada lado, obteniendo el mismo diseño. Ok, para terminar de tener exactamente lo mismo, pulsamos con el botón derecho sobre cada label y bottom y elegimos Edit Text, poniendo el texto que sale en el enunciado. El paso número 2 es preparar la aplicación para usar listeners. A pesar de tener la interfaz preparada, las variables de los objetos que contienen la información tienen unos nombres muy poco descriptivos y vamos a tener que cambiar los nombres para poder trabajar sin errores. Para ello pulsamos con el botón derecho sobre cada elemento y seleccionamos Change Variable Name. A los JTextFile los vamos a llamar TF código, TF nombre, TF log y TF manager. Al JTextArea lo vamos a llamar TA datos mostrados. Y ya casi estamos listos, ya casi terminamos para poder ponernos con el algoritmo de los botones. Nos falta indicar que queremos que al pulsar un botón se llame a un método. Pulsamos con el botón derecho sobre cada botón. Elegimos Events, Action,
Action Performed y nos aparecerá entre paréntesis la función a la que va a llamar dicho botón cuando sea pulsado. Paso número 3 es preparar el proyecto para atacar una base de datos Oracle. Como las funciones de los botones, vamos a realizar operaciones contra una base de datos Oracle. Necesitamos prepararnos para ello, por lo tanto es necesario añadir la librería de Oracle al proyecto de NetBeans. Pulsando sobre Libraries con el botón derecho seleccionamos Add Jar Folder y a continuación elegimos el jar de Oracle. Y la última cosa antes de crear la función es saber la estructura de la tabla con la que vamos a trabajar. Por lo tanto, accedemos al botón de inicio que es Windows y seleccionamos Run SQL Command Line. Ejecutamos Connect, introducimos el usuario y el password y estaremos conectados. Finalmente pedimos la descripción de la tabla Departments y el paso número 4 es el botón de insertar. El método llamado al pulsar el botón de insertar es el nombre del botón seguido de Action Performed, en este caso btn insertar Action Performed. Dicho método está dividido en 4 pasos, que es cargar el drive, en este caso de Oracle, establecer la conexión con base de datos mediante Driver Manager. El primer parámetro es una cadena que indica que vamos a usar JDBC con el driver team de Oracle y que atacaremos a una base de datos que se encuentre en localhost. El segundo parámetro indica que usaremos al usuario HR. El tercer parámetro indica el password de dicho usuario y realizar las operaciones de base de datos, liberar los recursos, en este caso la conexión y las sentencias creadas. Falta explicar las operaciones realizadas en las bases de datos. Primero vamos a crear un prepared statement, podríamos haber usado un statement e introducir los valores recuperados en la cadena del insert, pero queda menos legible. La clase prepared statement nos permite usar placeholders que rellenaremos más adelante antes de ejecutar la sentencia mediante los headers. Por tanto, el prepared statement contiene un insert con las columnas implícitas. Los valores de los placeholders los establecerá recuperando el texto de los diferentes JText files usando el método getText. Por último, se ejecutará la sentencia mediante un execute update, ya que es una operación de ML. El quinto paso es para el botón de mostrar. Si observamos la estructura definida en el botón insertar, podremos observar que este botón va a tener una estructura idéntica. Por tanto, nos centraremos en la única parte que cambia, que son las operaciones contra base de datos. Como se tienen que recuperar todos los datos de la tabla de departments, la manera más sencilla es usando un statement con la misma query que lanzaremos en base de datos. Esa query se ejecutará mediante el método executeQuery y nos devolverá un objeto de tipo RESTfulSet sobre el que podremos iterar para ir obteniendo cada una de las filas. Al iterar sobre cada fila, iremos añadiendo la información de dicha fila al final de lo que contenía dicho objeto previamente. Para que cada fila nueva no sobreescriba la anterior, esto se realiza con el método appends. Al final de cada iteración añadimos una diagonal n para introducir un salto de línea. Un detalle más es que si no limpiamos el texto cada vez que se pulsa el botón, aparecerán las filas repetidas por cada vez que se pulsa. Para limpiar el JText area se usa un setText. El paso número 6 es para los resultados. Se añade un nuevo departamento y a continuación se pulsa sobre el botón de mostrar y este muestra una captura obtenida. A continuación se va a mostrar la captura obtenida en esto y eso sería todo.